Qué bendición es estar otra vez juntos para analizar la palabra de Dios, para pensar en el Señor. Les invito a abrir sus Biblias, si ya las tienen listas, en Efesios capítulo 5, 22 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Ahora vamos a hablar con respecto al matrimonio. El apóstol Pablo ha sido muy práctico en la segunda parte de su epístola. En la primera parte vimos la sección doctrinal del apóstol Pablo. Les ha enseñado a sus amados efesios que ellos han sido escogidos por el Señor. Les ha enseñado esta hermosa doctrina de la elección. Les ha hablado de cómo Dios había planeado salvar al mundo gentil, establecer su iglesia y formar su iglesia de estos dos pueblos. Una sola iglesia, no habría dos, no habría la iglesia judía y luego la iglesia gentil. Y que pues solamente por un tiempo Dios cumpliría su propósito de formar la iglesia y luego regresaría al plan original, según muchos piensan, que sería el pueblo de Israel. No es así. Dios tenía pensado formar su iglesia de estos dos pueblos. El Señor Jesús dijo que habría solamente un rebaño y un pastor, y ese es Él. Pero la doctrina no es suficiente, tiene que venir el resultado, tiene que venir la aplicación de esa doctrina en la vida práctica. No es correcto solamente llenarse la cabeza de conocimiento doctrinal si eso no va a llevar a una buena práctica. Y el apóstol Pablo ha animado ya en el resto de la epístola a tener cuidado, a que vigilen sus vidas, a que se desvistan del viejo hombre y se vistan del nuevo hombre, que vayan dejando todo ese ropaje inmundo de carnalidad, sucio, andrajoso, maloliente, y se vistan con la vestimenta de la santidad, del nuevo hombre. Esta ha sido su insistencia. Pablo ha querido lograr cristianos maduros, cristianos fervientes en el Señor, cristianos útiles en el Evangelio, en la obra de Dios. Y pues no puede dejar a un lado el tema del matrimonio. Es muy curioso que quien más consejos da sobre el matrimonio en la palabra de Dios es Pablo. Y sabemos que Pablo no era un hombre casado. Él dedicó su vida completamente al servicio de Dios. Y bueno, pues él sabía que era su derecho, como lo dice a los Corintios, el traer una hermana por esposa, por mujer. Pero él quiso abocarse al 100% nada más al ministerio, sin adquirir la responsabilidad de una esposa. Pues él sabía que eso conlleva a muchas responsabilidades. No es porque quisiera huir de las responsabilidades, sino porque él estaba entregado por completo al servicio del Señor. Sin embargo, el Señor le dio instrucción con respecto al matrimonio, y es de él de quien adquirimos toda esta información necesaria para el buen funcionamiento de la vida de los esposos y las esposas. Ya el apóstol Pablo ha dicho a los efesios que debían imitar a Cristo. Y con respecto al matrimonio, pues también, qué mejor personaje, qué mejor persona para imitar que Cristo, como el esposo de
la iglesia. Bueno, lo que vamos a considerar aquí es algo que agrede la manera de pensar moderna con respecto a cómo debe funcionar el matrimonio. En realidad, la Biblia, la palabra de Dios, para la manera humana y moderna de pensar, se ha convertido en un libro arcaico, algo que no tiene sentido, que no vale la pena ni siquiera leer, porque pues ya pasó de moda. Ahora lo que cuenta es la modernidad y las iglesias deben ponerse según esta manera de pensar de mucho cristiano moderno. Debe actualizarse, es decir, debe ponerse a la altura de la modernidad. Las cosas han cambiado, ya ese modelo arcaico de pensar que el hombre es la autoridad en la casa y que la mujer debe conservar una conducta obediente y sumisa, eso ya se acabó. Ahora debemos pensar que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y bueno, pues tienen sus pasajes, ¿verdad? También en la Biblia para afirmar esta manera de pensar. Después de todo, dice Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay ni esclavo ni libre, y que no hay ni varón ni mujer. Por lo tanto, las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Y bueno, pues si el hombre protesta, la mujer también tiene derecho de protestar. Si el hombre grita, la mujer tiene derecho de gritar. Si el hombre golpea, la mujer tiene derecho de golpear. Si el hombre demanda, la mujer tiene derecho de demandar. Bueno, y ahí se va. La cosa es que estamos viviendo una guerra sin tregua en la sociedad donde el hombre y la mujer se disputan los mismos derechos. En la sociedad la mujer ha intentado competir con el hombre más también en la sociedad, poniéndose a la par de él. Y sin duda que son seres extraordinarios, con capacidades extraordinarias, en algunas áreas más bendecidas que nosotros los hombres. Deben entender los varones y las mujeres que jamás un hombre podrá superar a una mujer en su género, en lo que es. Y debe entender la mujer que tampoco logrará superar al varón también en lo que él es, siendo hombre, porque a cada uno Dios le ha dado lo suyo. A la mujer le dio el ser mujer con todas sus cualidades y al varón le dio el ser hombre también con todas las cualidades que Dios le dio de varón. Entonces este asunto que Pablo toca aquí en esta parte del capítulo 5 es muy importante, pero la manera en que lo hace ya no es muy aceptado, como lo mencionaba ahorita en unos minutos, ya no es aceptado ni siquiera en la iglesia cristiana. No digo que todas, no culpo a todas de esto, pero sí hay un gran sector del cristianismo que ya no acepta la filosofía paulina con respecto a cómo debe conducirse y cómo debe manejarse el matrimonio cristiano. Debido a que esta iglesia moderna ha sido contaminada por el exagerado énfasis de la igualdad de géneros. Esta filosofía de la igualdad de géneros está causando muchos estragos, no solamente en la sociedad mundana donde no se conoce al Señor, sino también en la iglesia cristiana. Tan solo leer esta porción de la palabra de Dios con respecto al matrimonio causa indignación en la sociedad moderna, pues la mujer se siente insultada por pedírsele que se sujete a su marido. Así comienza nuestro texto. El versículo 22 de Efesios 5, así dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uno lee desde el púlpito este pasaje y las mujeres empiezan a retorcerse, como que no les gusta.
porque piensan que eso va en contra de su dignidad de mujer y sus derechos. Entonces, esto ofende. Muchos piensan que si se le da autoridad al varón para conducir el hogar, a la mujer se le considera como un ser inferior, de segundo orden, ¿verdad? Como un ser inferior al hombre, y que él abusará de ella. Pero pues eso está muy lejos de la verdad. Si analizamos bien el pasaje bíblico, eso está muy lejos de la verdad. Porque el pasaje no está incitando al hombre a aprovecharse de la mujer, a insultar a la mujer, a degradar a la mujer o hacer que se sienta inferior a él, porque no lo es. Está demostrado en la experiencia y en las escrituras que jamás a la mujer se le puede considerar inferior al hombre. En realidad, lo que ha hecho el Evangelio es devolver la dignidad a la mujer. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra historia como mexicanos, nos daremos cuenta que a la mujer se le ultrajó demasiado en las culturas indígenas que tuvimos en nuestro país. Y todavía hace algunos años, y de vez en cuando puedes, si tú te aventuras a caminar por la sierra, por los pueblitos, te darás cuenta que va el varón montado en su asno y él va por delante, la mujer atrás va con los perros y cargando todo un bulto de leña o cargando un niño. Después de un día de jornal de trabajo, y cuando llega a casa, pues la mujer no llega a descansar, el hombre llega y se tira en un asiento, un lugar para descansar, mientras la mujer le prepara su comida. Y es una especie de esclavitud que viven muchas mujeres. Bueno, para los lugares donde ha llegado el Evangelio, esto ha cambiado. Incluso todavía donde yo voy y predico la palabra, allá por mi tierra, allá por la cuenca del Papaloapan, es increíble ver que hay mujeres que a la par de los hombres cortan caña todavía. Bueno, ya logré que algunos lograran de hacerlo, porque he informado, he dicho a los varones, apegado a la palabra de Dios, que la mujer fue diseñada de una manera más frágil, su cuerpo es más frágil en cuanto a fuerza, en cuanto a aguante para un día de trabajo tan pesado como lo puede soportar un varón. Su cuerpo fue diseñado para un trabajo duro, recio, pesado, pero traer a estas delicadas damas vestidas como hombre y agarrando un machete y cortar caña como los hombres y llenarse de aguate igual que los hombres, esto es algo que no es correcto. Desde el punto de vista bíblico, yo creo que no es correcto. Y bueno, las ocasiones en que hemos llevado asistencia médica para las personas en aquel lugar, bueno, hemos detectado que muchísimas mujeres están lastimadas de sus cuerpos, están lastimadas de sus extremidades, de sus manos, de sus pies, sus tobillos, de su cadera, de su columna. ¿Por qué? Porque se aventuran a hacer trabajo de hombre, y eso no es correcto. El Evangelio en realidad devuelve la dignidad a la mujer. En los países orientales todavía se ven estas cosas, cómo el hombre abusa de la mujer y cómo a la mujer, de acuerdo a esa filosofía que tienen esos países donde a la mujer se le trata de una manera tan terrible, tan mala, todavía se le puede azotar en público para mostrar indignación por la conducta de la mujer, que debe estar sujeta al varón, sumisa, ¿verdad? Como si fuera un animalito del cual el hombre puede disponer como quiera.
Eso no es lo que enseña el Evangelio. Cuando la palabra de Dios dice las casadas estén sujetas a sus maridos, dice es como al Señor. Y esto es una cosa muy diferente a como el hombre lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Volvemos a este pasaje tan importante en que vemos que Dios devuelve la dignidad con que Dios creó a la mujer. El mismo Adán dijo, esta será llamada varona, porque es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Y Adán inmediatamente reconoció la dignidad que tenía ese ser tan hermoso que Dios había sacado de su propio cuerpo. Y él dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y desde que la vio, la amó y le dio el trato correcto que Dios esperaba que le diera. Claro, en un estado de santidad, sin haber caído de su estado de santidad, sin haber pecado todavía. Ese matrimonio funcionaba de una manera perfecta. Y Dios mismo descendía en su espíritu por las tardes al huerto y tenía comunión con ellos y ellos con Dios, y caminaban y platicaban por el huerto. Qué experiencia tan hermosa y qué matrimonio tan hermoso debió haber sido antes de la caída. Pero miren, por causa del pecado empezaron los problemas. La mujer empezó a retar en autoridad al varón, la autoridad del varón, y las cosas se echaron a perder. Pero ahora en el Evangelio, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay mujer ni varón. ¿Qué significa este pasaje? Que el mismo valor a los ojos de Dios tiene el hombre y la mujer. No se debe denigrar a nadie. Por eso la esclavitud no es vista como algo correcto, ¿verdad? Porque ¿cómo puede el hombre apoderarse del hombre? ¿Cómo puede decir el hombre, yo soy dueño de otro hombre? Si esos hombres que han sido envilecidos, que han sido esclavizados a lo largo de la historia y abusaron de ellos terriblemente los que tenían el poder, eran hombres y son hombres creados a imagen y semejanza de Dios. No podemos tratar mal a otro hombre, no tenemos ese derecho de tratar con crueldad a otro hombre, porque son hechos todos los hombres a imagen y semejanza de Dios. Por eso está prohibido el asesinato en las Escrituras. ¿Por qué? Porque se agrede la imagen de Dios. Si usted se atreve a quitarle la vida a otra persona, usted está agrediendo la imagen de Dios. Porque todos los hombres tenemos el mismo valor a los ojos de Dios, igual a mujer. No tenemos derecho de ultrajarla, no tenemos derecho de denigrarla, no tenemos derecho de insultarla. ¿Por qué? Porque son seres creadas también a imagen y semejanza de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando en aquellos países donde todavía se abusa de la mujer, las azotan, las golpean, las ultrajan, abusan de ellas, las tratan como un animal de carga, bueno, cuando llega el Evangelio, le devuelve su dignidad a la mujer y la mujer es tratada con respeto, tal como lo exige la palabra de Dios. Ante Dios, dejo esto establecido de manera muy clara, ante Dios, el varón y la mujer son del mismo valor, solo que cada uno tiene un rol diferente en la vida. El varón tiene su parte en la vida. A él le ha sido dado el papel de dirigir, de ser cabeza. Y a la esposa se le ha dado el papel de ser dirigida. A ella se le considera el cuerpo del varón. Se le considera la ayuda idónea, como decimos coloquialmente, es su media naranja. Es el complemento del varón, porque Dios así lo dijo. Cuando Adán estaba solo en el huerto, Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré su ayuda idónea. Y Dios
causó un sueño profundo en Adán, hizo una cirugía en él y de una costilla hizo a su mujer. De una manera muy romántica, el hermano Matthew Henry describe esto en su comentario, y él es el que hizo famoso este dicho de que Dios no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para dirigirlo, para dominarlo, tampoco la sacó de los pies como para pisotearla y aprovecharse de ella, no, la sacó de su costilla, del lugar más delicado del hombre y más cerca del corazón del hombre, para amarla y quererla, para protegerla. Ay, hermanos, es un pensamiento muy romántico. Quiera Dios que nosotros lo llevemos a cabo, porque la mujer es tan diferente a nosotros emocionalmente, es tan diferente, y la mujer es tan delicada y tan extraña a la vez. Tú nunca sabrás cómo va a despertar el siguiente día tu esposa. Tú no sabrás si tuvo un día tan hermoso y en la noche las cosas se van a descomponer. Es un ser extraordinariamente extraño, diferente, pero hermoso. Lo más hermoso, lo más deleitable, lo más precioso que Dios haya podido inventarse en su creación. Y lo hizo para el bien del hombre, lo hizo como complemento del varón. Bueno, pues cuántos se pierden aquellos que no se casan, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo no era casado, ¿verdad? Pero él lo dijo claramente, él lo explicó muy bien. Esto no es para todos, porque el tener la capacidad de vivir tranquilamente, sin necesidad de que esté a nuestro lado una mujer, esto es solamente para algunos pocos, que tengan el don de Dios para hacerlo. Esto es un don, se conoce como el don del celibato, el no tocar mujer, el no tener mujer. Entonces dijo Pablo, yo quisiera que todos fueran como yo, tuvieran la experiencia que yo tengo, y que fueran como yo, tuvieran este don que yo tengo, pero pues no, si no lo tienen, mejor cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. Y hoy día, bueno, yo como pastor me gusta aconsejar a los jóvenes y me gusta intimarles que es bueno que se casen a buena edad. Notamos que últimamente, en vista de que estamos en una sociedad tan hedonista, nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes deciden que han de terminar su carrera y la van a disfrutar, entonces van a pasar gran parte de su vida solteros y se van a casar ya cuando las canas empiecen a asomar, y ya cuando vean que ya pasó el tiempo y bueno, habrán disfrutado de la vida según ellos. Yo les voy a decir una cosa, que la vida se disfruta forjando una familia. Si Dios no nos ha dado el don de la continencia, es mejor forjar una familia. Y bueno, pues ahora se piensa que la manera moderna de pensar es que para atreverse a forjar una familia hay que tenerlo todo. No, no lo creo, hay que tener lo necesario. Yo digo que la mayoría de los que tenemos la experiencia del matrimonio no comenzamos teniéndolo todo, pero entre los dos, hombre y mujer, hemos luchado en la vida, cada quien tomando su papel, y Dios ha bendecido, por lo menos en lo que corresponde a mi vida. No puedo quejar, Dios ha sido muy hermoso para con nosotros, y puedo dar testimonio que mi esposa ha tomado su papel y yo he tomado el mío, y esto ha hecho funcionar de una manera extraordinaria nuestra vida matrimonial. Así que, bueno, pues si usted ya está en la posibilidad, mi amado joven, señorita, jovencito, y usted ya tiene lo necesario para comenzar, no todo, porque pues no se puede, ¿verdad?, tener un carro último modelo recién casado siempre y una casa ya construida, pero sí lo suficiente y muchas ganas de trabajar, emprender la vida casada y forjar una familia. Yo les aseguro que es mucho más bendición tener hijos que tener perros, o tener hijos y educar hijos en el Señor y forjar una familia, que tener cosas, que tener aparatos costosos,
y que tener mucha diversión. Es mucho más divertido tener hijos. Pero bueno, ya esto es un sentimiento y un pensamiento pasado de moda para muchos. Bueno, pero ¿qué es lo que implica Pablo al decir que las casadas deben sujetarse a sus maridos? Y dicen las muchachas hoy día, ay, qué flojera, tener que casarme y tener que sujetarme a un verdugo. Bueno, ese es el problema. Si te casas con un verdugo, eso será otra cosa. Pero si te casas con un hombre temeroso de Dios, si te casas con un hijo de Dios, que tiene el amor de Cristo en su vida y que está dispuesto a hacer las cosas bien, créeme que vas a tener una vida hermosa. Para entender lo que Pablo está aconsejando aquí a lo largo del resto de este capítulo, versículos 22 al 33, no voy a ir exactamente versículo por versículo, no terminaríamos, este es un devocional. Pero sí, solamente quiero extraer de aquí unos pensamientos para hacerles pensar. Tenemos que examinar una palabra que es tan importante. Aquí es la palabra sujetarse, el verbo sujetar, o sujetarse aquí. Porque es lo que dice, es lo que se pide a las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Y más adelante, ¿verdad? Pedro también, Santiago, Tito, ¿verdad? Dice que deben estar sujetas a sus maridos en todo. Deben obedecer a sus maridos. Pero en el Señor, esto implica que debe ser en el Señor, lo que Dios avale, lo que va de acuerdo con el sentir del Señor. Y el sentir del Señor lo revela en su palabra. Si el varón tiene autoridad está bien, pero pues si el varón dice, oye mujer, la palabra de Dios dice que me obedezcas en todo, así que yo te ordeno que te quites la vida, pues no, eso no es en el Señor. O yo te ordeno que te avientes de cabeza al pozo, pues tampoco, ¿verdad? Eso no es así. O proponer cosas inmorales a la mujer, como se ha dado casos de varones vividores que han hecho uso de su propia esposa para hacer dinero, aventándoles a la vida de inmoralidad sexual. Eso es terriblemente grosero, espantosamente grosero y insultante para nuestro Dios y para la mujer también. Aquí la palabra que se traduce sujetas, estar sujetas o sujetarse, es la traducción de la palabra griega hupotazo. La digo porque es fácil de pronunciar, si no lo dijera. Hupotazo. Esta palabra nos da la idea correcta de lo que es el rol de la mujer. O sea, que la mujer, la manera en que la mujer debe comportarse para con su esposo. Y eso está muy bien ilustrado en la Biblia, en las Escrituras. El significado de esta palabra es obedecer, fíjense así, someterse, sé que esto ofende, sujetarse, significa ser sumiso. Esta es la manera en que lo describe James Strong en su diccionario exhaustivo de la Biblia. Él así lo define, y esto es lo que significa este término griego, hupotazo, es obedecer. Cuando la Biblia dice, mujeres, sujétense a sus esposos en todo, está diciendo, obedezcan a sus maridos. Pero algunas mujeres son muy inteligentes, ¿verdad? Y se dan cuenta que en ocasiones las decisiones del esposo no son de lo mejor, y van a tener problemas, se van a meter en problemas. Y alguien preguntó en alguna conferencia, dijo, bueno, y cuando el esposo se equivoca, ¿también estamos obligadas a obedecer a nuestros maridos? Y el conferencista contestó de una manera muy sabia y dijo lo siguiente, que hermana, los varones, los hombres, aprendemos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Habrá ocasiones en que usted tenga que humillarse a tal grado que permita a su marido equivocarse. Y verá usted que en la siguiente ocasión tomará más en cuenta su consejo.
Hay varones que tenemos buenas consejeras, hay varones que no, como Acab, que tenía de consejera una Jezabel, que era diabólica en su manera de razonar. Pues solamente así las cosas se van a echar a perder, ¿verdad? En la vida no va a funcionar. Pero cuando tu esposa es una mujer temerosa de Dios y además sabia, tú tienes una riqueza enorme en tu casa que debes aprovechar y dejar de comportarte como un machito, un machista, y decir, yo no voy a tomar en cuenta los consejos de mi esposa, las opiniones de mi mujer, porque aquí el que manda soy yo. Pues sí, pero si tu manera de pensar no te da. Tienes que aprovechar todo ese potencial de sabiduría que hay en tu esposa, porque Dios te va a hablar la mayoría de las veces, te va a hablar a través de ella y debes saber escuchar. ¿Ve? Entonces, sin embargo, la palabra de Dios ordena: mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esta es la misma palabra, para entender bien lo que Pablo está pidiendo aquí a las mujeres. Esa es la misma palabra que aparece en Romanos 13:1 cuando se habla de la autoridad civil. Las autoridades superiores, llama Pablo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que están por Dios han sido establecidas. Es la misma palabra, hupotazo, aquí. Sométanse, quiere decir obedezcan. Eso quiere decir. En 1 Corintios 16:16 dice Pablo: os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Son personas que ponen un buen ejemplo de servicio, de amor, de entrega en la iglesia. Y estos pues gozan de cierta autoridad sobre los hermanos que van a la iglesia también. Y dice Pablo, de personas como estas vale la pena obedecerles, vale la pena respetarlos, vale la pena estar sujetos a ellos. Y ahí aparece otra vez la misma palabrita, palabra hupotazo. También en Tito 2:5 aparece esta palabra, donde pide que las mujeres estén sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire usted qué cosa tan terrible sucede cuando la mujer se pone jactanciosa, dueña de sí misma, y dice al esposo de manera grosera: ¿hasta crees que te voy a obedecer? Ten fe que te voy a obedecer. Lo que estás proponiendo no me agrada. Tú has cometido muchos errores. No has sido el mejor ejemplo para mí ni para tus hijos, así que de mí no esperes obediencia. ¿Sabe usted qué sucede cuando la mujer se pone rebelde ante la autoridad del marido, autoridad delegada por Dios al esposo? Usted estará blasfemando la misma palabra de Dios. Es lo que dice Tito. Quien no cumple con esta orden divina está blasfemando la palabra de Dios, porque dice Tito 2:5: ustedes mujeres están sujetas a sus maridos, a vuestros maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ay, Señor, cuántas mujeres blasfemas hay hoy día. Se la pasan hablando mal del marido, con quien pueden, en la calle, en la iglesia, con la amiga, con la comadre, con el vecino. Cualquier oportunidad que tienen, están despeditando del pobre marido. A lo mejor tengan razón en las cosas que comentan. Hay mujeres que están muy lastimadas por el hombre, y bien que se lo han ganado ellos, pero no es correcto. No es correcto. Cuando la mujer se expresa mal de su esposo ante la sociedad, ante la iglesia, ante los hermanos, ante las amigas, amigos, está blasfemando la palabra de Dios. Sus quejas debe llevarlas al Señor, no a la gente, porque ellos van a murmurar, y es un daño, hacerse un daño a sí misma si se la pasa murmurando de su esposo. Primera de Pedro no se queda atrás, y en el capítulo 3, versículo 1, aconseja a las mujeres que tienen maridos incrédulos. Este pasaje no está dando luz verde para que se den los matrimonios mixtos. De hecho, yo hice un pacto con Dios
el momento en que Él me llamó al ministerio, me hizo su siervo, su pastor, y le prometí al Señor jamás realizar una boda mixta, sea quien sea en la iglesia. He perdido familias por actuar así, pero pues ni modos, yo he tenido que permanecer fiel a ese pacto que hice con mi Dios. En algunas otras ocasiones tal vez he sido engañado, pero pues eso ya no corre de mi cuenta, eso ya es responsabilidad de aquel que mintió. Pero no está este pasaje sugiriendo bodas mixtas, no. Este es el caso de cuando una parte de la pareja a lo largo de la vida matrimonial se convierte al evangelio y pues empieza la lucha, ¿no? Uno conoce al Señor, el otro no. En este caso hay mujeres con maridos incrédulos que están batallando con ellos, y seguramente alguien preguntó a Pedro a qué debemos hacer. Hay que abandonar el hecho, hay que abandonar el matrimonio, hay que divorciarse, hay que deshacer el compromiso. Y Pedro dice, no da un no a esto, al contrario, pide a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Ustedes, mujeres, estad sujetas a sus maridos. Allí en 1 de Pedro 3:1. Para que los que no creen a la palabra sean motivados a creer a la palabra por el testimonio de sus esposas. El apóstol Pablo dice lo mismo en 1 de Corintios 7. Él sí está contestando preguntas allí de los hermanos en Corinto. ¿Qué hay que hacer? Hay que divorciarse porque ya uno es cristiano y el otro no. Bueno, pues si ya así te alcanzó el evangelio, así quédate, dice Pablo. No te separes, no te divorcies, porque tú no sabes si acaso harás salva a tu mujer, o si en el caso de ser mujer tiene un marido incrédulo, tú no sabes si acaso harás salvo a tu marido, porque el marido no cristiano es santificado en la mujer cristiana. Es decir, él está puesto en una posición totalmente diferente a la de cualquier hombre incrédulo sobre la tierra. ¿Por qué? Por tener una mujer cristiana, una mujer que conoce al Señor. Pues Pedro recomienda a la mujer, compórtese usted de tal manera, fíjense, para con su marido incrédulo, que los que no conocen al Señor sean atraídos al evangelio por el testimonio de su mujer. Pero ¿qué tenemos en nuestras iglesias? Mujeres que todo el tiempo están hablando mal del esposo. Por ahí el esposo se entera que su mujer anduvo hablando de él. ¿Cuándo se va a convertir? Usted misma se está convirtiendo ahí en una piedra de tropiezo para su marido. La orden de la palabra de Dios es que con todos los insultos que ha hecho su marido a usted, porque él está en la oscuridad, él no conoce a Dios, usted debe darle un buen testimonio a su marido. Ahora, estamos hablando, su marido la tiene amenazada de muerte, ya llegó con un machete y le va a cortar la cabeza, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando aquí de lo importante que es que usted como mujer cristiana le dé un buen testimonio a su esposo que no conoce al Señor. Si él un día se va a convertir, va a ser a través de ese buen testimonio que usted le va a dar. Bueno, haciendo uso de hupotazo, estad sujetas a vuestros maridos también en Pedro. También en el capítulo 5, versículo 5, nada más que aplicado no al matrimonio, se aplica aquí a los jóvenes. Se les dice a los jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos. Otra vez, estad hupotazo, es la misma palabra. Entonces, ¿qué es la idea aquí? En todos estos pasajes predomina la idea de estar bajo autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Creo que voy a tener que dar 2 sesiones para este pasaje. Está muy rico en contenido. Yo quisiera que lo aprovecháramos de la mejor manera. Está diciendo a los jóvenes, otra vez usa la palabra hupotazo, está diciendo, estén sujetos. ¿Qué significa eso?
que debes dar un respeto a los ancianos de la iglesia. Está diciendo Pedro, deben respetar jóvenes, no se pongan como gallitos giros, ¿verdad? Con los hermanos que tienen una posición, un rango importante y autoridad en la iglesia, especialmente los que dirigen las iglesias. No tienen por qué ponerse al brinco ni ponerse groseros, deben respetar autoridad. Esto es lo que está diciendo. Entonces, cuando se dirige a la mujer, eso es lo que está diciendo. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos, pero ¿cómo? Como al Señor. Y esto nos lleva al siguiente pensamiento, y con este vamos a concluir por lo pronto, para retomar el tema, primero Dios, el día de mañana. El matrimonio es un cuadro, es un retrato, es una figura, como usted lo quiera decir, de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Eso es el matrimonio. Vemos aquí que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, es decir, su esposa. Por eso dice el apóstol Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren nada más. Qué tristeza que hay mujeres que están más sujetas al pastor y al consejo del pastor que al propio marido. Eso es incorrecto. Hay mujeres que están más sujetas al consejo de la amiga en la iglesia que al marido. No hacen nada si la amiga no se lo dice, no hacen nada si el pastor no se lo dice, y buscan a veces al pastor para el mayor consejo. Eso es incorrecto. Ahora, no nos negamos, yo soy pastor, no me niego a dar un buen consejo a una hermana que lo necesite, pero sabe usted que su confidente principal en su vida no son los pastores, es su propio marido. Dios para eso se lo dio, es su cabeza. Y usted tal vez dirá, ay no, pero pues es que le falta mucha sabiduría a mi pobre esposo, es muy tontito. Cuidado, no blasfeme la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted si ya le dio a él la oportunidad de convertirse en su líder? Cuando usted es la que siempre está, habla y habla y habla, y el maridito como alguien agachadito ahí a su lado nada más cargando sus maletas. Tenga usted cuidado, no blasfeme la palabra de Dios. Dele la oportunidad a su esposo de ser líder. Ayúdelo a convertirse en el líder que Dios le dio. Porque el matrimonio es un cuadro, es un retrato de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Donde Cristo es la cabeza, la iglesia es su esposa y Él es su Salvador. Donde Cristo con amor tierno la dirige y la iglesia le obedece. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bien. Aquí vamos a dejar esto. Así como la iglesia está sujeta, sumisa, obediente a Cristo, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. No se desesperen. Mañana continuamos, si Dios lo permite, con el tema. Pasaje muy rico. Vamos a considerar algunas cosas muy importantes más que hay en este pasaje, y espero que usted disfrute hoy su relación con el Señor Jesucristo. Él es su esposo, por sobre todas las cosas. Él es el esposo de la iglesia y nos está diciendo que Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Espero mañana